pueda a lo mejor hacer otro compañero y de ahí avanzo yo, porque se Ya está listo, cortando un poquito mi audio. Mil disculpas. no hay problema. A ver, vamos a ver. Jennifer Vintimilla está conectada. Vamos con Diego Villalta. Listo, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, lo que pude investigar sobre las diferencias entre la web 1.0, 2.0 y la 3.0, que es en la web, la 1.0 fue la inicial, no, fue la más básica de estas páginas y se caracterizaba por ser unidireccional y sobre todo llevaba siempre a contenidos fijos o estáticos. La web, la 2.0, trató de compartir el conocimiento, ¿no? Permitiendo a los usuarios que interactúen entre sí, ¿no? Cambiando contenidos de la website, lo que no se podía hacer con la web 1.0. Esto fue el inicio ya para que se vaya tecnificando esta web a raíz de que ya llegó la web 3.0, que fue una web ya semántica, una web que la ya conocían como inteligente y sobre todo ya podía interactuar entre la nube, ¿no? Y también entre varias aplicaciones en sí, siendo también multidispositivos, profe. Es lo que pude investigar al respecto. Correcto, muchísimas gracias, estimado. Correcto lo que nos dijo su compañero. La web 1.0 no era nada más que una información estática, ya sean documentos, ya sean, ya sean textos, ya sean imágenes, que sí están en hipertexto, que es el lenguaje HTML, pero no podían hacer ninguna interacción con el usuario, además de nosotros solo entrar a consultar. En la web 2.0, como el compañero mismo lo dijo, nosotros ya podíamos interactuar con otras personas, ya conocíamos lo que era el chat, ya las redes sociales, el internet, tal como lo conocemos ahora, mediante foros, nosotros podíamos ya videoconferencias incluso, mientras que en la web 3.0 ya es una evolución grande. Ya no es que nosotros encontramos solamente contenido estático o podemos chatear con personas o podemos tener videoconferencias con personas, sino la web 3.0 ya va enfocada a un lenguaje natural, digamos. Por eso lo dice que es la web semántica. Es un lenguaje que es más simple para el usuario. Es decir, por ejemplo, usted escribe, qué sé yo, algo simple, ¿no? Como usted se acuerda la letra de una canción, por ejemplo, de una canción, y usted escribe unos cuatro, o la parte del párrafo y le encuentra la canción. A eso hace referencia a la parte semántica, que es más simple la búsqueda dentro de los motores de búsquedas, que es más comprensible, ¿sí? Eso hace referencia a la web semántica. Muchas gracias, compañero. Gracias a usted. Profe, buenas noches. Buenas noches. Me estaba preguntando a mí, pero lo que pasa es que mi internet está súper mal, tengo el de tapa, entonces no sé si ahorita sí me escucho para que me vea mi deber. Y claro, ya lo revisamos Sí, enseguida. ¿Cuál es su nombre? Vintimilla, Disculpe. Vintimilla, sí, Vintimilla, Jennifer. Se me está Ya, cortando bastante, entonces. ya, sí, sí. Ya. A ver. Jennifer Vintimilla. Listo, Jennifer, vamos con usted entonces. Ya, profe. Ya, por favor.
Ya, forma más básica que existe de los navegadores de solo texto apareció hacia 1990 y es muy primitiva para lo que ofrece la web. La web Insight de 1.0 la utilizan personas conectadas a la web utilizando internet y es solo de lectura y el usuario es básicamente un sujeto pasivo que recibe información o la publica, sin que existan posibilidades para que genere la interacción con el contenido de la página. Está totalmente limitada por el webmaster, el experto que administra los contenidos sube a la página y esta web es primitiva. El correo electrónico, navegadores y motores de la búsqueda, etc. En la web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia las aplicaciones que funcionan a través de la web enfocadas en el usuario final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio. Es una etapa que ha definido nuevos proyectos en Internet y está preocupándose por brindar mejores soluciones para el usuario final. Muchos aseguran que hemos reinventado lo que era el Internet, otros hablan de burbujas y versiones, pero la realidad es que la evolución natural del medio realmente ha propuesto cosas más interesantes como lo analizamos diariamente en las notas de actualidad y en los enlaces que recolectamos en Explorando. Y en la web 3.0 son aplicaciones de web conectadas a aplicaciones web a fin de enriquecer la experiencia de las personas. A esto se le agrega conocimiento del 5 contexto de la web geoespacial, la autonomía respecto del navegador y la construcción de la web semántica. La web 3.0 es conocida como la web semántica porque utiliza de forma más eficiente los datos data web, es interoperativo y el usuario tiene el control para hacer los cambios que desea modificando directamente las bases de datos. La web semántica incluye metadatos semánticos u ontológicos que describen los contenidos y las relaciones entre los datos para que puedan ser rastreados por sistemas de procesamiento. En las diferencias encontramos que la web 1 solo tiene un rol al consumir la información que se aloja a los servidores informáticos. La navegación era necesaria netamente textual y las consultas son limitadas. Cuando aparece el lenguaje de programación web HTML, se hace más atractiva la organización de los elementos que se visualizan de la pantalla. Sin embargo, las interacciones seguían siendo muy limitadas por el usuario. Solo se podía leer la información y no comentarla. Por ejemplo, la web .1 es la forma más básica que tomó el Internet y se caracterizaba por un unidireccional y se realizaba sobre los contenidos estáticos. Es solo de una lectura, es principal elemento era el texto que se fue complementando con el HTML, los hipervínculos y, y los primeros navegadores visuales y los navegadores visuales, Internet Explorer y Netscape. Si el webmaster no actualizaba el contenido, este no cambiaba porque solo podía interactuar con la website. Básicamente es la web de antes de la fiebre del .com del 2021, momento en el que el Internet tuvo un giro. La web 2, le leo de la web 2, las diferencias. No, está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, Jennifer. Gracias, profe. Sí. Concordamos con la exposición anterior, ¿no? Que hacía referencia a la web estática que solo consumía su información. Acá que ya teníamos el hipertexto, los vínculos. Y acá en la parte que era de la forma más simple de nosotros hacer búsquedas y comunicarnos en la web. Ahora, no sé si ustedes escucharon, o sea, cuando ustedes ven en redes sociales y todo, ven el famoso hashtag, ¿no es cierto? Entonces, el famoso hashtag que ahora, que lo conocemos ahora, antes solamente era utilizado por programadores para hacer búsquedas, ¿no es cierto? Pero ahora la gente ya va familiarizándose con ese tipo de símbolos para poder hacer mejor las publicaciones y búsquedas en la web, ¿sí? Eso podríamos acotarlo también aquí. Jennifer. Listo, Jennifer, muchas gracias por participar.
Listo, ¿algún voluntario más, por favor, que quiera participar? Yo, profesor. Ya, su nombre, disculpe, no le puedo ver. Juan Pablo Utreras. Listo, vamos a ver, Juan Pablo. Bueno, un poco para complementar lo que ya han dicho en las otras áreas. Tiene sus primeros inicios desde 1960 como tal la web 1.0, pero donde se la nombra es después de crear el protocolo www, que fue un protocolo que lo desarrollaron en el Centro de Control y Monitoreo de Energía Nuclear de Europa, que desarrolló este protocolo como tal y el hipertexto, lo que es el HTML. Y con ello compartieron entre técnicos, físicos, químicos, empezaron a compartir sus datos, sus publicaciones como tal. Y así inició como tal la web 1.0. Como el que habían dicho, es estática. Los primeros navegadores de uso masivo fueron Netscape, Internet Explorer. Era solo lectura, páginas estáticas y no colaborativas. En el 2004 ya llega como tal la web 2.0 y ya cambia el protocolo. Ya tiene ADSL y es también llamada la web colaborativa. Aparecen los foros sociales, las redes sociales. Ya en el 2004 inician Facebook, Flickr, que eran las primeras redes sociales como tal, y en los siguientes años. Lo principal es que ya era colaborativa. Ya había herramientas de desarrollo de páginas web que la podían realizar varios usuarios desde diferentes partes. Ya no solo el webmaster, sino varias personas. En cambio, la web 3.0 se la nombra como tal desde el 2006, pero ya es lo que lo conocemos ahora como la web de la nube, multidispositivos y el Internet de las cosas. Obviamente ya es más colaborativa, más equipos conectados, ya aparece lo que es la nube. Es una web inteligente y la web 3.0 como tal está dando a la introducción a la inteligencia artificial. Ya utiliza georreferenciación, las cookies y como demás, y también el inicio de unos ambientes 3D. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. ¿Listo? Sí, justamente lo que faltaba aportar de la web 3.0, aparte de lo que hablamos sobre que es semántico, todo eso, lo que está aquí acotando Juan es que la inteligencia artificial, si es que bien es cierto, nos dice que ya más dispositivos de domótica, dispositivos inteligentes en las casas, digamos también en parques o en edificios están ya conectados a Internet. Estos a su vez automatizan todo, ¿no es cierto? Entonces nacen también lo que se conoce ahora como los asistentes virtuales, como Siri, como Google o como Alexa de Amazon. Entonces, esas son inteligencias artificiales que se van alimentando de acuerdo a las búsquedas que ustedes hacen en sus distintos navegadores. Entonces, eso también hace referencia a la web 3.0. Muchísimas gracias, Juan, por su aporte. Sí, dígame. Disculpe, una compañera le estaba escribiendo por interno, es que está mal su audio, entonces no le puedo decir presente y como entramos tarde porque la otra clase se alargó porque teníamos una Ya. charla, entonces no sé si es que ya le puso la asistencia. Al final de la hora, por favor, me hace acuerdo para agregar. Claro. Ya, muchísimas gracias. ¿Uno de ustedes usa los asistentes virtuales que acaba de decir ahora o no? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia? Profe, disculpe, se estaba cortando. ¿Cuáles son los asistentes virtuales que indicó? Como Siri, que es de Apple, Google y también Alexa de Amazon. ¿Alguien utiliza estos asistentes virtuales o no? Yo Sí, Cortana profe. en Windows, profesor. Cortana en Windows también. Cortana en Windows, correcto. Yo trabajo bastante con Google y con Alexa. Sí, ¿y cuál ha sido su experiencia? Más o menos, ¿para qué utiliza el asistente virtual? O sea, yo utilizo más que nada con mi celular, porque a veces como paso, digamos, estoy con la computadora, estoy con el monitor aparte y eso,
Entonces es mucho más fácil decir, ok, Google llama a tal persona y me sirve muchísimo o para que me dé escribiendo cosas que necesito para buscar. Correcto, sí. Entonces, a eso estamos evolucionando nosotros, a automatizar más las cosas de esa manera, ¿no? Listo, entonces estamos con las 3 participaciones. A ver, voy a anotar más. ¿Quién más está participando? Tiene una comparación entre los asistentes virtuales, por ejemplo, el de Google, el de Apple, el de Microsoft y el de Amazon. ¿Cuál creen que es mejor? Creería que los 3, profe. Amazon Es que tiene más dependiendo, desarrollado, Amazon tiene más desarrollado la inteligencia. Y la es que razón también es que depende, Amazon viene manejando datos en sus servidores del American Web Service, del Amazon Web Service durante muchos, muchos años. Entonces tiene mucha data por detrás y un machine learning muy, muy entrenado a su asistente que es Alexa. Pues ellos tienen un poco de ventaja como tal. Sí, digamos que sí tienen la inteligencia artificial más desarrollada, pero ¿quién tiene más información de todos nosotros? Es Google, porque todos tenemos, ¿se acuerdan cuando teníamos los teléfonos de Android? Para iniciar la sesión le obligan a meter su cuenta de Google y por ende Google tiene las ubicaciones, Google tiene sus cosas favoritas, Google tiene sus búsquedas, entonces tiene más información de las personas, digamos. Aquí estaba también Mateo. Mateo, ¿cuál es su apellido? Gracias, profe. De ahí lo que también es la actualidad es la nueva tendencia que es inteligencia artificial y Big Data, Sí, correcto. para acotar un poquito el tema. Sí, sí, muy bien, Mateo. Y ahí iría Eh, también el chatbox. los chatbots también son inteligencias artificiales, bueno, que se van alimentando una base de conocimientos de acuerdo a las preguntas que se les va haciendo a cada uno. Listo, muchas gracias, estimados estudiantes, por la participación. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase, ¿no? Vamos a seguir viendo, vamos a ir al tema este de los servicios de Internet, ¿no? Bueno, los servicios de Internet, como ya lo hemos explicado anteriormente, son medios por los cuales se transmiten información de acuerdo a las distintas necesidades del usuario, que tiene el usuario, que nos ofrece Internet. Por ejemplo, información de sitios web, programas, entretenimiento, compras en línea, juegos y educación, ¿no es cierto? Si bien es cierto, cuando tuvimos ahora esto de la pandemia, las plataformas educativas, digamos, crecieron bastante. Eran plataformas que ya lo teníamos en el medio, pero no lo supieron, no lo sabían todavía explotar al 100%, sino que ahora que ya nos vimos, digamos, obligados prácticamente a utilizar este tipo de tecnologías, es que han dado su auge, ¿no? Las plataformas educativas. Listo, para nosotros acceder a todos estos servicios de Internet, vamos a ver cómo funciona el Internet, ¿no es cierto? O sea, aparte de ya lo que vimos, la historia de cómo realiza la conexión entre los diferentes dispositivos, vamos a ver cómo realiza la comunicación el Internet con nosotros, cómo se hace el proceso de comunicación.
Pues como bien es cierto, uno de los servicios que más éxito ha tenido en el Internet, como lo supieron decir ustedes, ha sido el World Wide Web, que es el www, hasta el punto en que es habitual la confusión entre ambos términos del www con un conjunto de protocolos que permite de forma más sencilla la consulta remota de archivos de hipertexto. Archivos de hipertexto no son más que los archivos HTML, de los cuales están estructurados o maquetados los sitios web para verlos nosotros de manera organizada, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona el Internet? El Internet, como les dije, no es una red, es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas en todo el mundo mediante cables y señales de telecomunicaciones. Todo esto es posible gracias al protocolo IP, Internet Protocol, y al protocolo de control de transmisión, que es el protocolo TCP, Transfer Control Protocol, lo cual nos encarga de establecer las comunicaciones en la mayoría de nuestras redes. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el servidor web que envía y recibe la información, tenemos el Internet, y aquí cada uno de las personas reciben la información que están consultando, ¿no es cierto? Entonces es algo básico. Ahora, ¿cómo se realiza esta comunicación? Tenemos nosotros diferentes tipos de redes. Dentro de toda la red de Internet tenemos diferentes tipos de redes. La red, por ejemplo, la red de área local, lo conocido como la red LAN, que sus siglas en inglés nos dice Local Area Network, es un conjunto de dispositivos electrónicos conectados entre sí que comparten una línea de comunicación común en un enlace inalámbrico con un servidor, o a su vez un enlace con cable. ¿Alguien tal vez tiene conocimiento acerca de qué es una red LAN o a qué hace referencia esta red LAN? Una red de área local, y una red pequeña como de una empresa pequeña, una oficina, algo local, en un edificio. Correcto, correcto, Iván. Es una red de área local, como lo dice sus siglas. Por ejemplo, una oficina que tiene 4 computadoras conectadas a un switch, que es un distribuidor de Internet, es una red de área local. Claro que en pequeñas dimensiones, pero a la final es una red de área local. Ahora, como nos dijo Iván, dentro de un edificio también podemos tener una red de LAN. Así podemos estar conectados entre los diferentes pisos, pero a la final es una red de área local, ¿sí? Ya. Dentro de las redes LAN también tenemos dispositivos conocidos como los routers que permiten interconectar computadoras cuyas funciones la de establecer una ruta de destino que cada paquete de datos dentro de una red informática. Entonces, los routers, como los conocemos, son dispositivos que se encargan de enviar los paquetes de datos a cada uno de los destinatarios, trazando rutas de envío, ¿sí? Es la función principal de los routers, que como su nombre mismo lo dicen, enrutan la información hacia cada uno de los hosts o computadoras que están están solicitando dicha información, ¿sí? Ya. Dentro del funcionamiento de Internet, Internet funciona con diferentes protocolos de red, ¿no es cierto? Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos de Internet, aparte de la web, que son, por ejemplo, para el envío de correos, se utiliza el protocolo llamado el protocolo SMTP. Para la transmisión de archivos, o para subir archivos a la web, o subir archivos dentro a los servidores, o subir archivos a nuestras páginas web, se utiliza el protocolo FTP. Las conversaciones en línea utiliza el protocolo IRC, la mensajería instantánea y presencia la transmisión del contenido de la comunicación. Para la conectividad de teléfonos IP, de telefonía mediante Internet, se utiliza el protocolo VoIP, el voz sobre IP, y para la televisión se utiliza el protocolo IPTV. Para los boletines electrónicos, el protocolo NNTP, el acceso remoto a otros dispositivos, el protocolo SSH, el protocolo Telnet. ¿Alguien tal vez ha escuchado hablar de estos protocolos de comunicación?
pues los compañeros que trabajan en esta área de tecnología. Isabel, tal vez. Iván o Juan, ¿han escuchado hablar de esos protocolos? He escuchado, pero yo realmente, como no manejo el área de software, entonces no estoy muy familiarizada. Más que nada en el hardware siempre indicamos que sirve para ciertos tipos de protocolos y con eso los clientes pueden manejar la venta dentro de infraestructuras. Correcto. Listo. Entonces, como les acabo de explicar, ¿no es cierto? Para envío de correos electrónicos, el protocolo es SMTP. Para subir o bajar archivos, el protocolo FTP. Digamos que los más usados, más utilizados en la comunicación son el protocolo SMTP, el protocolo FTP, el protocolo SSH, y bueno, ahora que también en las empresas se está utilizando la telefonía de voz sobre IP, el VoIP. ¿Sí? Entonces son protocolos de comunicación que son estandarizados a nivel de todo el mundo, digamos que eso es un estándar que tiene incluso, ¿cómo les podría decir? Su normativa de calidad para poder, para poder, para poder realizar la comunicación del Internet. Y ahorita solamente les estoy dando los protocolos básicos. Luego ya cuando veamos cómo funciona cada una de las etapas de conectividad, vamos a ir ahondando en cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, les voy a ir explicando cómo funciona la conexión, ¿no es cierto? Cómo realiza, digamos, de manera interna la comunicación del Internet. Los paquetes de datos siguen un camino a través de la intranet, donde el switch es un dispositivo en el cual se conectan varias computadoras utilizando cables de red, ¿ya? Se almacenan los paquetes de datos, lo procesa para determinar su dirección de destino y lo envía a un destino específico. Ya, esto hace tanto el dispositivo llamado switch y el router. Hacen el proceso de almacenar los paquetes de datos, procesan, determinan su dirección de destino y envían al destino específico. Luego de que empiece el paquete de información a viajar por el Internet, llega a otro lugar que es el proxy, que establece y comparte entre varios usuarios una conexión de Internet. Este analiza la dirección web o URL y si cumple con todas las condiciones admisibles, será enviado dicho paquete de datos a Internet. Entonces, digamos que el servidor proxy es el que verifica y establece la conexión, ¿no es cierto?, para el dispositivo que está realizando la solicitud. Luego de ser aprobado la información por el servidor proxy, se va a la parte del servidor del firewall, que es un dispositivo de seguridad de red que monitorea el tráfico de la red entrante y saliente y decide si permite o bloquea el tráfico específico en función de un conjunto definido de reglas de seguridad. Ahora, un ejemplo que le podría yo decir al servidor firewall es cuando, por ejemplo, en los internets de nuestra casa, nosotros podemos bloquear ciertos tipos de páginas, ¿no es cierto? Que no sean que visiten, incluso en las organizaciones bloquean el acceso a redes sociales. Entonces, a eso hace referencia el servidor de firewall. Firewall, como su palabra mismo dice, wall, es una pared que mediante un conjunto de reglas de seguridad nosotros podemos habilitar o deshabilitar el acceso a diferentes tipos de sitios o páginas en el Internet. Ya, sigamos con el proceso. Los paquetes de datos al atravesar correctamente por el firewall, un router envía cada paquete de datos por medio de la banda ancha o el Internet. Este se procesa y entra a una función del World Wide Web, que ya es el sitio web que nosotros podemos interpretar. Y al ingresar a la página web solicita entrar en funcionamiento nuevamente el firewall. El firewall verifica nuevamente si es que se permite o no visualizar esa información.
Entonces, este permite el ingreso de aquellos paquetes de datos que cumplen con los criterios que nosotros hayamos puesto o las reglas de seguridad que nosotros hayamos puesto en el servidor de firewall. Los paquetes de datos que hayan cumplido con los criterios establecidos se dirigen hacia la interfaz para ser transportados hacia el servidor web. Y un servidor web tiene como misión principal devolver la información de las páginas cuando recibe peticiones por parte del usuario, ¿sí? Entonces, cuando viaja un paquete de información por el Internet, tiene que seguir todos estos caminos de aquí, ¿sí? De manera, digamos, de manera global, les estoy mostrando con estos gráficos el camino que sigue la información. Tal vez alguna duda hasta aquí. Está claro, profe. Listo. Vamos con la siguiente. Ya bueno, como ya lo vimos, al darse este proceso, el servidor web recibe la solicitud de información enviada por los usuarios y dichos paquetes de datos serán enviados nuevamente de regreso con la información que el usuario requirió a través del Internet y los diferentes dispositivos que se encuentran inmersos en este proceso. Será suministrados con dichos paquetes de datos de navegación web que han sido usados. Ahora vamos a ver también, vamos a ver aquí un pequeño video de cómo, que les muestra de manera resumida lo que acabamos de ver para el proceso de transporte de información o de datos, ¿sí?